כי לא עבדה אמונה. עם ישראל חי. עם ישראל חי, אור ארצי נחלתנו. Yahweh hizo un pacto eterno con Abraham y con su descendencia, y dio la tierra que fluye leche y miel por medio de su pueblo Israel. Pero llegó el tiempo cuando Israel, por la desobediencia al pacto eterno, abandonó los mandamientos de la Torá y se dividió la casa del norte o casa de Joseph y la casa del sur, Yahudá. Esto trajo como consecuencia el castigo por parte de nuestro Creador, expulsándonos primero a nosotros, parte del pueblo de Israel, la casa del norte o casa de Joseph. Luego fue la casa del sur o casa de Yahudá, llevándonos al exilio aproximadamente por 2800 años, a través de tierras extranjeras, como lo había anunciado por medio de sus profetas. Pero Yahweh envió a su hijo Yeshua HaMashiach a despertar a Efraín de un largo sueño, y éste se ha levantado de la sepultura, el primogénito de Israel, para dar cumplimiento de la profecía de este último tiempo. Desde Venezuela se ha de reunir la casa de Joseph, de todas las naciones de donde nos despertó, y hemos de regresar al pacto eterno de Yahweh, la Torá y sus mandamientos, por medio del Kadosh de Israel, Yeshua HaMashiach. En nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, les insto a mantenerse en ayuno. Lamentablemente muchas personas hoy en día pues evitan o no les gusta, por supuesto, ayunar, pero es muy necesario en este último tiempo, si usted quiere salvar su alma, si usted quiere, en el nombre de Yeshua HaMashiach, conocer quién es Yeshua verdaderamente, es necesario que usted haga ayuno. Y cuando digo salvar su alma, no es porque ciertamente ayunando tenga la capacidad total de la Hatzalá, de la vida eterna. Lo que sí es necesario el ayuno, porque es un instrumento que te va a ayudar a comprender de la mano de Yeshua quién es tu creador y qué fue lo que hizo Yeshua por nosotros. Está escrito en la perashá antepasada, ¿verdad? Lo dice muy claro. La perashá dice ciertamente que nuestro creador no va a seguir contendiendo contra toda carne. Y ciertamente no contiende contra toda carne, porque ciertamente nuestro Padre Yahweh es Ruach, es un espíritu. Y lamentablemente lo que comprende la carne no es lo que comprende el Ruach, ni lo que sabe el Ruach y el espíritu, y por esa causa es que nuestro Boreolán dio una sentencia sobre toda la carne y dio una sentencia sobre toda la humanidad. Por lo tanto, es importante que nosotros veamos esto en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Y, por ejemplo, algo importante que el hombre no comprende y que ciertamente continúa en su empecinado corazón en seguir pensando o haciendo las cosas a su manera, obviando a nuestro Creador. Es importante ver, por lo menos, veamos el ejemplo de lo que pasó o lo que pasó en Venezuela. Venezuela, nuestro creador, desde el año 2007 empezó a anunciar una hambruna sobre la nación. Hambruna que a la vista de toda Venezuela, digamos, de la humanidad, era algo imposible de creer que eso pudiera pasar y acontecer. Pero, ¿por qué? Porque ciertamente existe incredulidad, existe la falta de fe. Nuestro Padre y Creador anunció esa hambruna y anunció que esa hambruna venía por causa de la idolatría, una idolatría que se generó por causa de que se introdujo en esta nación la postura y la creencia del satanismo, de lo que es la santería y lo que es la práctica de
de sacrificio aún de animales y de cosas que van en, ojo, sacrificios de animales y de cosas inmundas que nuestro Creador prohíbe en su palabra. Toda esta idolatría empieza a arropar la nación, empieza a ir en contra de la voluntad de nuestro Creador. A eso le unimos las costumbres católicas por medio de la religión católica, la adoración de imágenes y todas estas cosas que van en contra de la voluntad de nuestro Creador. Y esto es lo que hace que nuestro Creador Yahweh Elohim anuncie un juicio sobre Venezuela, donde venía hambruna por 7 años, cosa que esta nación Venezuela fue testigo de todos esos 7 años de hambruna que vino sobre la nación. Dentro de esa hambruna, en esos días de juicio sobre la nación, tenemos que ver que su tiempo final estuvo enmarcado por el COVID. Y ahí pudimos ver ciertamente cómo la palabra de nuestro Creador se cumplió. Y algo también que nuestro Creador había advertido, que el juicio de nuestro Creador no solamente era sobre Venezuela, sino que comenzaba con Venezuela y continuaba con las demás naciones. Y dentro de esas naciones hablaba de los Estados Unidos de Norteamérica, donde hablaba que iba a ser un juicio sobre los Estados Unidos de Norteamérica por causa también de la idolatría. Y decía en ese momento, en ese tiempo, que iba a haber señales, y esas señales en los Estados Unidos que se iban a repetir, las juicios en esta nación se iban a repetir en las naciones de la tierra, y que esa falta de gasolina que veíamos en aquel tiempo en esta nación y la crisis de gasolina, que eso así como lo vimos en esta nación también lo íbamos a ver en otras naciones. Y vemos que en los Estados Unidos de Norteamérica hubo en un momento esa señal, donde en Estados Unidos de Norteamérica hubo esta escasez de gasolina. También vimos como en los Estados Unidos de Norteamérica no solamente hubo la escasez de gasolina, no solamente en los Estados Unidos de Norteamérica, sino también en partes de Europa como Francia. Y también pudimos observar esa ola de temor y de miedo que se generó en California y en algunas partes de los Estados Unidos de Norteamérica, donde las personas se avalancharon en contra de todos los supermercados, y como esa avalancha dejaron a muchos supermercados como Walmart estaban sin ningún tipo de ICER, estaban vacíos, cosa que por algunos años nos acostumbramos en esta nación Venezuela a ver, cuando se entraban a los supermercados y todos estaban vacíos. Entonces, todas estas fueron señales que pasaron, y todas son señales que aún en este momento nos hace recordar el tiempo que estamos viviendo, porque nuestro Creador dijo que eso iba a acontecer y así pasó. Ahora, tengo varios años diciendo de una intervención militar sobre esta nación Venezuela, y tengo en el nombre poderoso de nuestro Creador la gloria de Él. Supuesto, simplemente estoy haciendo mención de esto para darle gloria a nuestro Creador, y para que las personas que nos escuchen y que nos escuchan y que nos han estado escuchando durante todos estos años y que han estado siguiendo los programas de televisión o por los diferentes medios, puedan darse cuenta que lo que nuestro Creador está hablando por la boca de este siervo es simplemente palabra de nuestro Creador, y es para que ustedes tengan temor y para que ustedes reconozcan esas señales y se vuelvan de sus malditos caminos. Ahora, ¿cuáles son sus malditos caminos? El no cumplir la Torah, el no cumplir los mandamientos de nuestro Creador, el darse cuenta que ustedes están caminando en contra de la voluntad de nuestro Creador y apartados de la vida real
de santidad que nuestro Creador nos ha llamado. Todas estas cosas son necesarias entenderlas, porque fíjense que yo estoy hablando de una intervención militar que hasta el día de hoy todavía no se ha cumplido, ¿verdad? Ya vemos las señales de que se va a cumplir, pero es importante entender que esto nuestro Creador lo dijo desde hace más de 18 años. Y que después de 18 años estamos viendo que estamos a punto de ver el cumplimiento de toda esta palabra. Ahora, ¿por qué? Es importante verlo. Es importante verlo, ¿por qué? Porque si nosotros verdaderamente deseamos la restauración de esta nación, y si nosotros verdaderamente deseamos que esta nación tome un rumbo mejor de lo que está hoy, debemos entender que esto está en las manos de nuestro Creador. Y que esto, el que puede hacer cambiar el rumbo de esta nación Venezuela es nuestro Creador, ya vuelvo. No hay otro. Amén. Así que es importante reconocer estas cosas. ¿Por qué? Porque fíjense, nuestro Creador fue el que trajo el castigo de la hambruna sobre esta nación. Y vimos que esa hambruna trajo como consecuencia el éxodo de muchas personas de esta nación Venezuela a otras naciones. También palabra que nuestro Creador advirtió, que se iban a ir muchas personas de esta nación y que muchas no iban a poder regresar. Muchas iban a querer regresar y no lo iban a poder hacer. ¿Por qué? Porque iban a morir. Y cosa que nuestro Creador, esa palabra se cumplió. Muchísimas personas murieron y no pudieron regresar. ¿Cuántas personas quedaron en el Darién? ¿Cuántas cientos de miles de personas quedaron en el Darién? ¿Cuántas quedaron en el paso de Pamplona para Bogotá? ¿Cuántas quedaron en ese paso cuando pasaron por el páramo? Que tantas personas murieron en el páramo cuando atravesaban caminando para llegar a Bogotá y quedaron congelados en el intento. ¿Cuántas personas quedaron de forma lamentable muertos en ese paso? Entonces la palabra de nuestro Creador se cumplió. Así pues, que en el nombre poderoso de Yeshua Mashiach, desde hace más de 18 años nuestro Creador está diciendo que venía una intervención militar sobre esta nación, y de ese cuenta ahora estamos a punto del cumplimiento de esa palabra. Tenemos que entender que por eso es que hay que buscar de nuestro Creador, porque nuestro Creador, si está enviando un castigo y usted se mantiene cometiendo el mismo pecado por el cual nuestro Creador envió el castigo y usted no aprende la lección, entonces las cosas van a ir peor. Y eso es lo importante, por lo cual en este momento nuestro Creador le está exhortando a usted y a todos los que escuchan de volverse a sus malditos caminos, de pedirle perdón a nuestro Creador, porque esto es de nuestro Creador. Todo lo que está sucediendo es por nuestro Creador, para la gloria de Él, y por eso debemos entenderlo, para salir del pecado, para salir de esa condición maldita y para poder que se dé cabida a esa nueva Venezuela. Si no, nunca va a haber ninguna nueva Venezuela. Sin arrepentimiento no hay nueva Venezuela. Seguimos en el próximo segmento. נחלתנו, לא תיפול כעת רוחנו מסביב ברזל של חרבות. ויונה תפרוס כנפיים, התקווה בת שנות 2000, עוד נצא לשיר ברחובות.